Autónoma les da la bienvenida a la mesa La Conquista en busca de una nueva narración, que contará con la participación del antropólogo Rafael Ortega, el máster en Letras Hispanoamericanas Luis Eduardo Ibáñez, y llegará el licenciado en Letras Españolas Nelson Solorio. Sin más preámbulos, le cedemos la palabra al antropólogo Rafael. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos, un gustazo estar aquí con ustedes compartiendo estos momentos para charlar un poco de las perspectivas y del tema que ahora nos invitan a platicar, ¿no? Entiendo, por lo que me dijo Licha, Alicia López fue quien me invitó, que pues es más que nada una charla, una reflexión en torno al tema que se plantea en esta convocatoria, ¿no? En el cartel, que se titula La Conquista en busca de una nueva narración. Y bueno, alguna vez en un café platicábamos Licha y yo a propósito de lo que hago, ¿no? Lo que hacemos en el INA, junto con un grupo de amigos, entre ellos Horacio Almanza, que está por aquí, el doctor Horacio Almanza. Y pues nosotros nos dedicamos a hacer investigación sobre la problemática en la sierra, y específicamente en la sierra de Chihuahua, y específicamente los problemas por tierras, ¿no? Por territorio, desplazamientos, ¿no? A partir de desplazamientos y despojos de tierra y territorios y recursos naturales, a partir de la implementación de proyectos de desarrollo, ¿no? Turísticos, carreteras, presas, ¿no? Etcétera, etcétera. Y bueno, últimamente se está, digamos, complejizando también este asunto del despojo y de la apropiación de los recursos por gente que, digamos, no pertenece a la comunidad o no pertenece al ejido, porque pues incluso ya está el crimen organizado también en la tala clandestina, por ejemplo, ¿no? Hay actores con nombres y apellidos, pero pues resulta muy difícil combatir este tipo de saqueos. Bueno, ya a eso nos dedicamos. Entonces platicaba yo con Licha cuál era mi proyecto de investigación y más o menos cómo lo estaba argumentando, y le platicaba específicamente de una ponencia que compartí hace poco en un coloquio, en el coloquio Carluncos, que organiza la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, que fue en CRI. Y entonces le platicaba, ¿no? Pues bueno, mira, yo estoy buscando, mi pregunta de investigación es, bueno, ¿de dónde surge, por decirlo en términos muy sencillos, de dónde surge el conflicto? ¿Por qué surge el conflicto, ¿no? O sea, ¿por qué los rarámuri, ¿no? Específicamente de Norogachi y de una comunidad que se llama Gomarachi, pues no quieren una presa, ¿no? ¿Y por qué el gobierno sí la quiere, ¿no? O sea, ¿por qué surge este conflicto, ¿no? entre uno y otro? Y entonces ya ahí abordaba el asunto, ¿no? Pero bueno, si quieren ahorita más adelante les platico sobre ello, y ahorita quisiera más bien para ver si estoy en la sintonía de la invitación a la charla, hacer una reflexión con respecto a el enunciado, ¿no? que titula pues esta plática, ¿no? Entonces dice: La conquista en busca de una nueva narrativa, ¿no? Y tratando de ser, no soy experto por supuesto, pero tratando de hacer un poquito de filosofía del lenguaje por la imagen del cartel, ¿no? No tuve una plática previa con los organizadores, excepto con Licha, que entiendo no es la organizadora. Entonces traté de imaginar un poco de qué iba la reflexión, ¿no? De qué iba la charla. Y entonces conquista, ¿no? Es uno de los términos que de alguna manera a mí me hizo un poco de ruido en un principio, porque digamos en los términos que nosotros hablamos, pues lo que está de moda más bien en lo que está de moda, y digamos lo que nos parece más pertinente es utilizar el término de colonización. Entonces decía yo, bueno, ¿qué onda con la conquista, ¿no? Entonces empecé a hacer una reflexión y buscar
una concepción de lo que es la conquista, ¿no? Y la conquista, sí, la definición de conquista es lo ganado, básicamente, ¿no? Lo que se gana, pues. Y específicamente en términos históricos, pues, y contextualizándolo al caso de América Latina, lo que se conquistó, lo que se ganó, pues es el territorio, ¿no? Pero el territorio y obviamente todos los medios de producción dentro de una perspectiva marxista, ¿no? Y entre los medios de producción pues está la fuerza de trabajo, pues la gente, ¿no? Pero además también se ganan, esa es una, digamos, concepción de la conquista, ¿no? La ganancia de un territorio a través de una guerra, a través de un esfuerzo, ¿no? O sea, la conquista o la obtención de un territorio desde esta perspectiva del término, pues no se obtiene nada más porque sí, no se da por gracia, pues, ¿no? Sino que hay un proceso en el que se lucha, en el que se actúa sobre el otro para obtener de alguna manera este territorio, ¿no? Entonces me quedo con esa definición de conquista, porque luego hay otra, ¿no? Que también nos es vendida y nos es introyectada y que finalmente también es un proceso de conquista, que es esta versión o esta acepción de la conquista desde una perspectiva romántica, ¿no? O sea, el que convence al otro o persuade al otro de manera romántica, por así decirlo, para obtener algo, ¿no? Para convencerla de algo, ¿no? Y me parece que en algún momento, ¿no? de mi experiencia personal, pues me tocó por ahí escuchar, sobre todo desde la perspectiva del gobierno del Estado, ¿no? Perdón, del gobierno federal. Yo trabajo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y en los eslogans que luego ponen en los oficios, ¿no? Venía el tema de la conquista, ¿no? Haciendo alusión a lo que decíamos, pues, que era el periodo colonial. Entonces, cómo nos tratan de cambiar, ¿no? De manera inducida, pues, un término para luego darle otro sentido, ¿no? Es que no fue, y me acuerdo que platicaba yo con la directora a propósito de este eslogan en los oficios, y me decía, es que no fue, ahora la perspectiva es que no fue una colonización, sino que fue una conquista, ¿no? Desde esta perspectiva estética, pues, ¿no? De la conquista. Yo les decía, conquista madres, ¿no? O sea, conquista desde esa perspectiva madres, ¿no? Y entonces, si lo vemos, pues, desde esta perspectiva de ganar un territorio, ¿no? La conquista vendría siendo, desde mi punto de vista particular, ¿no? Un proceso o una etapa en el proceso de colonización, ¿no? Porque la colonización, además que también la colonización ya es un proceso mucho más amplio, ¿no? En el que ya, digamos, se usufructa el territorio, ¿no? Y todos los recursos de aquello que se conquistó. Entonces inicia un proceso, pues, ya de... Claro que la conquista tampoco se observa como un proceso acabado, ¿no? Y yo lo veo, por ejemplo, en términos de esta relación de el Estado con, por ejemplo, los grupos o los pueblos indígenas, ¿no? Los pueblos originarios, ¿no? En esta relación, digamos, hay algunos autores, como, y aquí cito a un antropólogo brasileño, Cardoso de Oliveira, que nos dice que las relaciones interétnicas, pues, son relaciones de dominación, ¿no? Pero dice que, otro antropólogo dice que estas relaciones de dominación se dan sobre el territorio, ¿no? O sea, finalmente lo que se persigue, pues, en esta relación de dominación es el territorio y sus recursos, y por supuesto también se diseñan mecanismos para la dominación. Y digo que el proceso de conquista no es terminado porque entonces el territorio no se obtiene cabalmente de un solo tajo, es un proceso de muy larga duración, ¿no? Entonces hay, digamos, momentos, dice Guerra Beltrán, en los que estas comunidades indígenas se refugian, ¿no? Y encuentran, digamos, refugio en la montaña, en esas partes en las que no están accesibles, pues, al mestizo o al blanco, ¿no? Entonces existen las regiones de refugio, territorios no conquistados. Esto duró hasta que llegó el neoliberalismo, ¿no? Porque ahorita vemos el teleférico en el corazón de la sierra, ¿no?
Entonces, una de las preguntas interesantes y además críticas, pues, ¿no?, a las comunidades indígenas, ¿y ahora qué? ¿Dónde se van a refugiar? ¿Dónde van a, de alguna manera, resistir a este proceso de colonización? Y entonces, ya entramos en el tema, pues, que mis compañeros en el INE y yo estamos investigando, dialogando, reflexionando. Y entonces, ahora sí les platico, pues, más bien de mi proyecto de investigación. No sé si a los organizadores de alguna manera les parece, pues, cómo me ubiqué en esta reflexión dentro del tema que propusieron, ¿no? Es decir, finalmente me parece que es sobre los procesos de colonización y, digamos, la conquista como una etapa de la colonización que yo observo el tema, ¿no? Otra de las frases interesantes dentro de esta título, pues, es que se invita a crear o construir nuevas narrativas, ¿no? Entonces, y aquí está de alguna manera también la postura filosófica de quien crea el espacio, ¿no? Hay una reflexión en cómo o tiene que haberla, pues, supongo yo, en cómo se nomina un título, una invitación, ¿no? ¿Por qué hablamos de la conquista como, digamos, el tema a discutir, ¿no? Y luego, 2 puntos se relaciona con una propuesta, ¿no? La construcción de una nueva narrativa o de nuevas narrativas, ¿no? Entonces quiere decir que había una vieja narrativa, por supuesto, ¿no? Y esa la asociamos, pues, con una postura oficial, una construcción de la historia desde un punto de vista oficial, ¿no? Y renegamos de ella, ¿no?, de alguna manera, y decimos, también existen otras narrativas, pero además subjetivamos esa narrativa, ¿no? O sea, ponemos nueva. Y luego, por otro lado, le ponemos un contenido político, porque la narrativa es, digamos, el ejercicio, pues, de la literatura, ¿no?, de las letras. Y entonces esto también lo hicieron los antropólogos llamados postmodernos, ¿no? Clifford Geertz, Clifford, ¿no?, al decir que la antropología pretendía ser una ciencia, ¿no?, desde una perspectiva dura, positivista, y ellos a través de sus ejercicios develaron que, pues, finalmente toda construcción discursiva en términos científicos tiene una carga importante de subjetividad, ¿no? Y entonces pues ahí estamos recurriendo a los postestructuralistas, ¿no?, para de alguna manera señalar que la construcción del conocimiento es discursiva, pues es discursiva en términos narrativos, literarios, ¿no? Y por otro lado, sí, pero no, ¿no? Es decir, estaría de acuerdo en que toda construcción de conocimiento lleva una carga importante de subjetividad, pero también es importante señalar que en esos discursos que construimos y que luego se pueden ser reconstruidos, también asumimos una postura política, ¿no? Así, por ejemplo, nosotros, desde la perspectiva que nosotros manejamos, hablamos del proceso de colonización, ¿no?, y cómo hay una continuidad de la colonización más allá del periodo histórico que marca la historia oficial, ¿no? Entonces, digamos, termina el periodo colonial a finales o principios del siglo XIX, y entonces se inician los procesos de independencia en los estados latinoamericanos, ¿no?, y en algunos de ellos mucho después. Y entonces se dice que la colonia termina allí, ¿no?, como un proceso marcado por la dominación de una corona en un territorio que está saqueando, ¿no?, y que finalmente los recursos son llevados y que la gente es explotada en ese territorio, y quien se beneficia, pues, son, digamos, las élites de esos estados o nacientes o de esos reinos, ¿no? Entonces nosotros manejamos la perspectiva de Pablo González Casanova, quien dice, no es cierto, o sea, la colonización finalmente es un proceso que no ha terminado, ¿no? Se crea una estructura, ¿no?, digamos, durante este periodo colonial,
por ejemplo en la Nueva España, ¿no?, que va a plantear relaciones sociales de dominación entre, o trazada por una línea de color, ¿no? Entonces así se crean las castas, ¿no?, se crean diferentes estatus identitarios, emergen nuevas identidades a partir de un poblamiento en un territorio en donde existen negros, indígenas, ¿no?, luego ya hay mulatos, ¿no?, mestizos, etcétera, etcétera. Y el acceso, pues, a los recursos y a los medios de producción, pues va a depender en gran medida de la posición social en la que se esté, ¿no? ¿Qué pasa cuando termina este proceso de colonización, ¿no? Finalmente se reproduce esta estructura, ¿no?, pero al interior. Ahora los colonizadores están al interior del mismo territorio, ¿no? Es decir, no hay pues una independencia, o no hay pues al menos no hay la creación de una nueva estructura, ¿no?, de relaciones sociales, ¿no? Y esta estructura de relaciones sociales se construye a partir también de una ideología, ¿no? O sea, por ejemplo, dice Aguirre Beltrán, hay diferentes mecanismos de dominación, ¿no? Una es el económico, ¿no? En este periodo colonial, cómo es que se entablan los primeros contactos entre indios y españoles. Disculpen ustedes la palabra indios, pero la cito, ¿no?, entre comillas. Pues a través de los primeros contactos son económicos, de alguna manera, ¿no? Y las instituciones que permiten estos contactos en otros ámbitos, pues van a ser las misiones, ¿no?, van a ser las haciendas agrícolas, ¿no?, las haciendas, los reales de mina, ¿no?, los presidios, etcétera, etcétera. Y otro de los mecanismos de dominación, pues va a ser precisamente la creación de una ideología, ¿no?, que naturaliza pues la condición o la identidad que es adjudicada, ¿no?, o adscrita a un individuo por la línea de color, y cómo la introyectamos y la naturalizamos, ¿no? Y eso pasa ahora también. Ustedes vayan a la sierra y ustedes encontrarán discursos muy parecidos, ¿no? Ahora que iba a la sierra a hacer trabajo de campo para recabar la opinión de los mestizos con respecto a la instalación de la presa, ¿no?, y cuál era la reacción de los indígenas desde la perspectiva de los mestizos, pues ahí se ve la reproducción de esta ideología, ¿no?, de dominación. Entonces me decían así literalmente, y lo cito, ¿no?, sí soy grosero, pero aquí lo fueron los rancheros. Entonces van a escuchar unas palabras medio tizonetes. Aquí está mi hija, por cierto, pero bueno, es hija de antropólogo. Entonces, iba yo a un lugar que se llama Rocheachi para llegar a Norhuachi, que es una comunidad que está un poco más adentro. Rocheachi está sobre una carretera, ¿no? Me bajo en ese punto del camión y luego tengo que tomar otro camión, pero decido esperarlo o esperar un ride porque pues no pasaba, ¿no?, sino durante 2 horas. Entonces me voy a un restaurante, un puesto en realidad, y estoy esperando el camión. Entonces platiqué un poquito ahí como buen antropólogo con el porque sí, terminó en 5 minutos. Perfecto. Y apenas. Y entonces me hago compa ahí del cuate que despacha burritos, y ya me platica toda su vida, y que está vendiendo chela y cuánto da de comisión y todo el rollo. Y en eso pasan unos mestizos precisamente a comprarle chela, y me dicen, mira, ellos son de Norhuachi, súbase, ¿no? Entonces ya me subo, me brindan una cheve, ellos ya venían medio entrados en las chelas, y luego me dice, les pregunto, ¿no?, bueno, es que yo vengo a hacer esto, ¿no?, vengo a ver cuál es la opinión de ustedes y de los indígenas con respecto a la instalación de la presa, ¿no?, por qué unos quieren y por qué otros no. Entonces pues ya ellos, oiga, y usted nos va a ayudar a que se construya esa presa, ¿no? Pues yo vengo a hacer un estudio más bien, ¿no?, porque sigo una investigación así como de qué es usted, policía o qué. Y entonces les digo, bueno, vengo a esto. Y dicen ellos, bueno, lo que nosotros creemos que los indígenas piensan es esto, porque lo han externado en las reuniones, ¿no? Dicen que la presa se va a reventar, lo cual no es cierto. Dicen que nada más se van a beneficiar los mestizos, lo cual no es cierto. Dicen que se va a poner un proyecto de turismo a la larga y que únicamente se van a beneficiar los mestizos, lo cual no es cierto. Pero además, dice uno de ellos, ya al calor, ¿no?, de los ánimos, dice, pues hay un chingo de indios en la sierra, si se les reventa la presa, pues que se los cargue la chingada, ¿no?
Al cabo que de indio está llena la pinche Tarahumara, ¿no? Dijo con otras palabras más severas, ¿no? Que se los cargue la V, ¿no? Y que al cabo que pues en la Sierra Tarahumara sobra, ¿no? Por donde quiera hay. Y entonces esto hace alusión, ¿no? Precisamente a esta perspectiva, ¿no? Y cómo es introyectada tanto por los mestizos como por los indígenas, porque luego vemos también a muchos indígenas que digamos, aprueban o están de acuerdo con la construcción de la presa porque en ello ven trabajo, ¿no? Oportunidad de desarrollo, y no ven a futuro, por ejemplo, como si lo ven otros, ¿no? El impacto que pueda tener en la conquista, pues, de un territorio, ¿no? Para aprovecharse de los recursos. Y la historia de la Sierra Tarahumara está llena de estos casos, ¿no? O sea, entre más avance de alguna manera el proceso desarrollista, pues vemos más despojo, ¿no? De tierras, y eso está sucediendo en América Latina en general, ¿no? Y no solamente pues en los territorios indígenas, ¿no? En nuestra ciudad ahora Raúl Civechi, un uruguayo argentino que publica en La Jornada, está hablando del extractivismo urbano, ¿no? Cómo el espacio también se está utilizando para diseñar proyectos de desarrollo, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que está pasando en las grandes ciudades y en las pequeñas ciudades como la nuestra, ¿no? O sea, habría que hacer una reflexión con esta categoría de el extractivismo urbano. El extractivismo está asociado pues a una relación, ¿no? No muy pareja entre sociedad y medio ambiente, ¿no? En el que el medio ambiente está en disposición del ser humano y entonces se extraen los recursos para convertirlos en mercancía, ¿no? ¿Y qué está pasando? Esa sería como, trasladando esto al espacio urbano, pues sería, la propuesta de Civechi sería en ese sentido, ¿no? Cómo aprovechar los recursos del medio urbano para convertirlos en mercancía, ¿no? Y quién se beneficia finalmente de la comercialización o de la puesta en el mercado de esos recursos urbanos, ¿no? Bueno, hasta aquí le dejo con mi reflexión. Agradecemos su participación al antropólogo Rafael Ortega. A continuación, con el máster en Letras Hispanoamericanas, Luis Eduardo Ibáñez. Muchas gracias, buenas noches. Voy a hacer 3 planteamientos y a ver si puedo explicarme un poquito. La primera idea que quiero transmitirles es que quiero analizar la conquista de México del 1519 comparativamente frente a lo que está sucediendo actualmente entre nuestra América mestiza, es decir, del Bravo hacia el sur, y la Angloamérica multicultural, como una nueva conquista o proceso de neocolonización. En ese sentido, siguiendo un poco las reflexiones que hacía el compañero antropólogo hace un momento. La segunda idea es que yo afirmo que como en el siglo XVI pues se dio un proceso lento y doloroso de mestizaje, hoy también lo estamos registrando. Es un proceso lento y doloroso que a veces no nos queremos dar cuenta, como justamente también lo acaba de mencionar el compañero en función a las invasiones de tierras que se están dando en toda América Latina. La tercera idea es que los humanistas tenemos una tarea urgente e importante a realizar, ineludible, enfocada a provocar un barroco nuevo o neobarroco que permita transitar mejor este fenómeno. Esto implica que yo asumo la conquista pues no como algo que yo hubiera querido, sino como algo que fue, y doy por supuesto que tenemos que seguir estudiando estos procesos desventajosos de desigualdad de circunstancias que se dieron en el siglo XVI y que todavía se siguen dando. Pero creo que lo que hay que analizar es la actualidad a la luz del pasado, en todo caso. Voy a tomar el tema de la política y la milicia, la fuerza,
Cortés pactó cuando llegó a Veracruz, que tuvo que cambiar la sede de la fundación de Veracruz, con la disidencia del sangriento imperio mexica. No hay que olvidar que los mexicas y los mayas fueron imperios sangrientos, como todos los imperios de la humanidad prácticamente. No se concibe una conquista de Cortés sin ayuda de los totonacas, tlaxcaltecas y una serie de tribus que dijeron: nos puede ayudar a liberarnos de Moctezuma. A ver qué pasa. Al grado de que Cortés fue sumando alianzas, esta es la parte política, explotando ese carácter de Dios que había en el ambiente y que él inmediatamente lo captó en base a las traducciones geniales de Malinali, que le permitieron ir construyendo ese imaginario. Pero Cortés, al triunfar, mantuvo privilegios locales y casó a sus soldados con cacicas para asegurar el gobierno. Con ellos se seguía una tradición hispana, pero también americana. Era una tradición mexica hacer eso con los súbditos, con los pueblos que ellos iban conquistando a sangre y fuego, o a través de la negociación. Fuego no, pero sí a sangre en este caso. Estados Unidos, Francia e Inglaterra hicieron prácticamente lo mismo, pero en territorios mucho menos habitados, es decir, generaron menores muertes, hubo menor sangre corrida por el hecho de que había menos naturales. Pero bueno, Estados Unidos, Francia e Inglaterra se quisieron repartir a México en todo el siglo XIX, y España también. Ellos volvieron por sus fueros con la supuesta independencia nuestra, por tratar de repartirse el territorio nuestro. Después la geopolítica estadounidense se ha impuesto. Las guerras mundiales, después la Guerra Fría con la Unión Soviética. Estados Unidos nos ha definido y nosotros hemos tenido que negociar. Pero ha habido buenas negociaciones ante esa situación de límite de fuerza de Estados Unidos. Cuando tiene a uno enfrente, como fue el caso de la Unión Soviética o el caso de los nazis en Alemania, México pudo negociar muy bien. Ante ello, ante esa situación actual de Angloamérica, no hemos logrado acuerdos que permitan en la actualidad una mejor seguridad pública y regional, especialmente ante la fuerza del crimen organizado global y los desórdenes de la migración. Requerimos ahora acuerdos más allá de lo económico que mejoren nuestra posición en desventaja. El modelo es de la Unión Europea y creo que es relativamente fácil de estudiar, de revisar. Segundo elemento, el económico. El primero fue el político-militar, el económico ahora. Europa venía por oro y tributos. Angloamérica ha venido ahora por mercados en desventaja y mano de obra barata, casi esclavitud. Como casi esclavitud fue en muchos casos las conquistas en Panamá, en Cuba y en otros lugares, no necesariamente en México. La encomienda fue un modo de dominación menos cruento que la propia esclavitud. El fin de casi todos los sectores industriales mexicanos en la actualidad a favor de grandes empresas angloamericanas ha provocado mayor dependencia económica y financiera, así como un gran desarraigo en cuencas industriales. La gente ha tenido que salir de sus lugares, se rompen matrimonios, familias, capitales, casas, se provocan suicidios. Es terrible lo que provoca el capitalismo desbordado o la globalización neoliberal, cuando no tiene manera de resarcir las pérdidas que genera en costos humanos y sociales. Chihuahua es el ejemplo de esto, porque es el estado más maquilero que existe. Chihuahua pertenece a esa región rara que es Mexamérica. Por otra parte, los productos mexicanos no han sido suficientemente bien colocados en Estados Unidos. Ahí quizás ha faltado esa labor de resistencia, pero de resistencia activa que tenían los mexicas y los pueblos mesoamericanos al negociar con los misioneros. Estaban constantemente negociando, no solamente los dioses, sino los territorios, los productos y todo lo que hacían. Y nosotros pareciera que ni siquiera estamos negociando los mercados adecuadamente. La cultura, tercer elemento. Poco a poco los artistas y cineastas hispanos, Derbez, por ejemplo, son mejor aceptados en Estados Unidos.
Las críticas al niño mariachi cantando el himno yanqui deben verse como patadas de ahogado ante la penetración hispana. Pero eso lo hace una minoría. No por nada invitan a un niñito mariachi a cantar el himno nacional, lo hacen porque saben que va a causar buen ambiente, va a caer bien. Por otro lado, al contrario, estamos invadidos todavía de cultura chatarra vía y cine y televisión, mientras nuestros modelos culturales han venido a menos. Ni siquiera hemos podido posicionar a Pancho Villa como algo nuestro. Nos guste o no Pancho Villa, no lo hemos podido posicionar, y vaya que tenemos muchísimos otros modelos mejores como para posicionar en Estados Unidos. Los misioneros aprendieron náhuatl y el resto de los dialectos a fin de expandir y negociar su doctrina. Incluso ayudaron a difundir el náhuatl, enseñaron náhuatl a otros pueblos que no sabían náhuatl para mejor difundir la doctrina. Las universidades y los hospitales no hispanos, algunos especialmente para los naturales, o conventos para casicas y niñas bien de los pueblos, no tuvieron comparativo en Norteamérica. No hubo nada de esto en Norteamérica, y los franceses ni los ingleses generaron este tipo de instituciones que sí tuvimos nosotros. Debemos entonces, en tema cultural, crear, por ejemplo, un barroco nuevo o neobarroco. Yo pongo así nada más de ejemplo a Santana y su música. Nosotros debemos de traducir, por ejemplo, del inglés al español y viceversa, en esta escuela que tenemos, una escuela de lengua inglesa, todas las obras que se ven limitadas en su promoción, aprovechando nuestra posición geográfica y recientes acuerdos con universidades de Texas y Nuevo México, y muchas otras que tendríamos que hacer. Hay más mexicanos en Chicago, en Houston, en Dallas, en California, que en Nuevo México y en Texas, que en Texas en El Paso, o en todo caso El Paso no tendría mucho sentido. Pero, por ejemplo, ese es el tipo de conquista o de resistencia activa a la conquista que tendríamos que estar haciendo nosotros en la actualidad. La raza. Los angloamericanos consideraban un pecado mezclarse con nativos o afroamericanos. Los primeros fueron segregados en reservaciones, los segundos explotados hasta la muerte. Los españoles, al contrario, fue para ellos su vía rápida de enriquecerse y ascender socialmente. Un soldado español casado con una cacica tlaxcalteca inmediatamente era algo parecido a un duque en España. Eso jamás lo hubiera logrado allá. Entonces ellos lo provocaron, ellos lo quisieron. Y claro, la encomienda y la viruela, que enfermedades de este tipo la provocaron los mismos los franceses en el Mississippi, que los españoles de ingrata memoria con la muerte de Cuitláhuac. Pero bueno, eso produjo también el mestizaje, una nueva circunstancia que se dio. Los españoles provocaron entonces una sociedad integrada aunque desigual. O sea, nosotros no nos disgregamos como en Norteamérica, nos integramos aunque fue desigualmente a través de las castas, pero tú sabías que tenías una manera de ascender. Todavía hoy tenemos un poquito ese juego, ¿verdad?, de qué apellido tienes, y qué colorcito y de dónde vienes, y etcétera, etcétera, ¿no? Eso está desde hace 400 años. Trágicamente, los afroamericanos fueron expulsados del cielo salmantino cuando en la disputa de Valladolid no fueron integrados al cielo divino. Le faltó tiempo a Bartolomé de las Casas en esa disputa con Ginés de Sepúlveda de haber integrado a los afroamericanos. Curiosamente, por eso México no recibió afroamericanos, sino escasamente en Veracruz, en Acapulco. Por eso tenemos la desgracia de poca influencia afroamericana en nuestra sangre. Pero bueno, todos sabemos lo que pasó en Estados Unidos, en la explotación terrible que hubo. Sin embargo, Estados Unidos ha avanzado mucho en eso. Que lo diga Obama, que en realidad es mulato, que no es afro totalmente, ¿verdad?, pero ya es mulato y cuenta muchísimo. Solo el Tea Party que le niega el presupuesto al gobierno norteamericano, Obama, por razones racistas, por razones ideológicas específicas, no por razones económicas, todavía cree en la supremacía blanca, pero es una minoría ya la que cree en Estados Unidos en este tema. Cree como una religión. Sin embargo, en México la discriminación social todavía se ejerce vía económica y política, y aquí nos acaban de dar otro ejemplo de lo que sigue sucediendo en
la tarahumara. Chihuahua sigue siendo el mejor ejemplo de esto, es el estado más desigual de México, Chihuahua, y en gran parte es por la sierra. Otro elemento, la mitología. La conquista de Cortés no hubiera sido posible sin la leyenda de Quetzalcóatl o el milenarismo de los franciscanos. Está la leyenda de Quetzalcóatl, de que iba a volver, así como los católicos creemos que va a volver Cristo en una segunda venida, así ellos pensaban que Quetzalcóatl iba a volver, y entonces Moctezuma casi estaba seguro que Cortés era Quetzalcóatl. El que echó a perder esta visión fue Pedro de Alvarado, cuando Cortés tiene que ir a Veracruz a tratar de ver qué está sucediendo en España y en Cuba, porque van a mandar a nuevos soldados y a ver si no le quitan el mando de la conquista y etcétera. Va a arreglar eso, esa grilla. Pero cuando regresa a México, Pedro Alvarado ya había masacrado a los notables mexicas, error gravísimo, porque hasta entonces ellos pensaban que estos eran dioses. Cuando los matan dicen, estos son como nosotros, son igual que nosotros. Entonces llega Cortés, pero llega a correr, es cuando se da la noche triste. Entonces tiene que haber una recomposición de la divinización de la leyenda para que esto salga adelante. Hoy es urgente combatir mitologías racistas y neocolonialistas procedentes de la OTAN, de la NATO, en el proceso de mestizaje de las dos Américas. Lo que está evitando eso es visiones contrarias, segregacionistas, racistas, diabólicas en el sentido de división. Esa es la raíz etimológica del diabolo, distinto a símbolo, ¿verdad? Que es la unión, símbolo es unión, diabolo es división. La disputa de Valladolid de las casas debe tener hoy réplicas en toda la región, actualizadas, que nos permitan acercar visiones religiosas e ideológicas para un mejor entendimiento. Concluyo. Debemos de misionar entre dos mundos. Yo he dicho aquí que los de Chihuahua tenemos que viajar hasta Chiapas y a Oaxaca para entender un poquito lo que es México, adoptar o que nos adopte México. Y luego, pues como ya estamos pegados a Estados Unidos y Air Show y todo esto que nosotros estamos comprando, y a mí me llama la atención que mis alumnos de letras españolas, la mayoría sus correos electrónicos son Free Will o The Nice Whatever, o la mayoría. Entonces eso me dice algo, ¿no? De letras españolas, lo dispenso para los de lengua inglesa. Pero tenemos que crear un neobarroco para nuestros tiempos. Debemos de escribir grandes relatos, por eso la narración, ¿verdad?, es el tema de la charla. Escribir los grandes relatos que permitan una mejor integración a partir de lo mejor de ambas tradiciones. Hay que hacer hermenéutica analógica. Traducir al inglés y viajar a los Estados Unidos, como hay que viajar a los estados mexicanos del sur. Otros no deberán rechazar la vocación propiamente política, aquí como mi compañera Gabriela Yelen, propiamente política, a fin de humanizar los espacios de poder. Crear festivales, ferias, encuentros, acuerdos, intercambios, revistas, programas como esto que están haciendo, y felicidades otra vez a los que hicieron lo de, ¿cómo se llama? Gardea, que no estaba previsto esa semana. Antes nos dedicamos a hacer grilla contra el comunismo o contra el capitalismo en mi tiempo, y ahora nos dedicamos a hacer estas cosas. Felicidades. Entonces hay que hacer todo eso con el fin de humanizar el proceso que se está llevando a cabo, de modo que la unión de las dos Américas, o sea, finalmente va a ser una América, sea un encuentro y no una conquista, o por lo menos que lo sea de manera menos cruenta. Si juzgamos duramente a Moctezuma, Cortés y Malinali, que no nos juzguen igualmente quienes nos lean en el próximo futuro. De ahí la importancia de que imaginemos desde ahorita una nueva narrativa. Muchas gracias. Agradecemos su participación al profesor Luis Eduardo Ibáñez, y finalmente pasaremos a escuchar al licenciado en Letras Españolas, Nelson Solorio. Buenas noches, me da mucho gusto estar aquí en la facultad hablando de este tema
que a mí me apasiona mucho. Es una, en general, la narración de la historia profunda de México, la historia del México profundo, como es uno de los temas más interesantes probablemente de la historia universal, y nos habla mucho de qué somos como seres humanos. Muchas de las referencias que voy a comentar aparecen en este libro que se llama El sueño mexicano o El pensamiento interrumpido, de Jean-Marie Leclésio. Y yo le puse a esta ponencia, que desgraciadamente la traigo en forma borrada, le puse el renacimiento interrumpido. Voy a tratar de hablar rápidamente de las 3 etapas más importantes de esta narración, que es la historia del México profundo, que es el esplendor de la civilización mexicana originaria de este territorio, su crisis y su supervivencia. Rápidamente, en la crisis está en medio, y es clave, y es uno de los eventos más impactantes de la historia, y no se va a volver a dar algo como lo que pasó hasta que lleguen los extraterrestres o algo así. Entonces, esa crisis, desgraciadamente, es de lo que tenemos que hablar más. Esa crisis que le llaman conquista, que le llaman encuentro y que le llaman choque de civilizaciones. Yo le pondré ahí la palabra interrupción, porque fue la total interrupción de un proceso civilizatorio independiente, que era la civilización americana en México, en especial la ubicada en México. Leclésio le llama el pensamiento interrumpido, o sea, un proceso de pensamiento independiente del europeo, independiente del asiático, y fue cortado de raíz. Se acabó casi de un día para otro, se puede decir. Yo le llamaría la interrupción de un renacimiento. Vamos a ver, Leclésio dice: es el furor de un sueño moderno, o sea, el sueño español, que extermina un sueño antiguo, un sueño muy profundo en el que estaba sumido el pueblo mexicano. Al fin de cuentas, toda civilización es un sueño, es una construcción, una elaboración que el hombre hace, y es su manera de narrar el mundo. Así lo ve Leclésio. Él usa la palabra y exterminio. Ahorita, cuando estaba escribiendo esto, recordé a Kurt Vonnegut, que él presenció el bombardeo de Dresden, y cuando escribe su novela Matadero 5 se pregunta: ¿qué se puede escribir sobre una masacre? ¿Qué se puede escribir sobre un exterminio? Si un exterminio está hecho para no generar discursos, para interrumpir el discurso, interrumpir la narración y acabar con los testigos, que no queden testigos, que no haya testimonio, que no haya absolutamente nada. ¿Qué se puede narrar de una interrupción, de un exterminio, de una masacre? Rápidamente hablaré sobre lo que es la civilización, lo que representa una civilización. Una civilización es un conjunto de culturas emparentadas, y también es el máximo logro del ser humano, es su máxima elaboración, lo más complejo que puede lograr, y necesita mucha energía una civilización. En el mundo prácticamente nomás hay 3 áreas donde haya surgido la civilización independientemente. Una es Asia, donde surgió gracias a la domesticación del arroz. El otro es Medio Oriente y el norte de África, donde surgió gracias al trigo y a la cebada. Y el otro lugar es América, en especial Centroamérica, o lo que le llaman Mesoamérica, donde surgió gracias al dominio del maíz.
lo más probable es que el maíz haya domesticado en el México central. En esta área, así más o menos empezó la aventura de los primeros mexicanos, de los olmecas, para construir una civilización con sus propios símbolos y sus propias formas. Ya los olmecas, que no podemos saber ni qué idioma o qué idiomas hablaban, nada de eso podemos saberlo, pero sabemos que a partir de ellos surgieron las principales culturas de México, los mayas, los tarascos y los nahuas. Voy a concentrarme en el mundo náhuatl porque era el mundo que en 2 ocasiones fue el máximo poder en el área del México antiguo, que no llamaré Mesoamérica, lo llamaré México antiguo, pero prefiero usar esa palabra a usar Mesoamérica, que tiene un contenido totalmente eurocéntrico, totalmente, es un término griego aplicado a, por lo menos México tiene origen náhuatl la palabra. Bueno, la civilización del maíz tuvo esas 2 etapas. La primera gran etapa en que una civilización se impuso y creó unidad y dominio territorial fue la etapa teotihuacana. La primera es que se creó un imperio verdaderamente vasto. En esa misma etapa, ahora sabemos que eran los que gobernaban Teotihuacán eran gente náhuatl. El náhuatl era el idioma más hablado, o el idioma oficial, por así decirlo, el idioma franco del imperio teotihuacano. Así Teotihuacán alcanzó un esplendor increíble que después ya no alcanzaron los mexicas. O sea, dominaron gran parte del mundo maya y gran parte de Centroamérica, y tenían lazos comerciales hasta Norteamérica, pasaban por Paquimé y todo. Entonces era un esplendor increíble, y Teotihuacán fue una ciudad que no tiene comparación en el contexto de toda Norteamérica, pues toda la parte del continente de Centroamérica para arriba. Esa Tolan, Teotihuacán, al fin alcanzó su gran apogeo y su crisis por alguna razón, o por más bien una serie de razones, y se dividió. El poder quedó disperso entre diferentes ciudades en el centro del país, y empezaron a surgir focos de poder que se extinguían y crecían, y salió uno nuevo, y así. El último referente antes de los mexicas era el imperio tepaneca de Azcapotzalco, con el viejo Tezosomo, que dominó todo el Valle de México prácticamente. Y luego siguieron ya los mexicas, quienes al lado de Nezahualcóyotl conquistaron al imperio tepaneca, y luego una serie de grandes generales con mucho trabajo se dedicaron básicamente a reconstruir Tula, a convertir a Teotihuacán, a Tenochtitlan, en una nueva Tula, en una nueva Teotihuacán, en una nueva Tolan, una nueva ciudad paraíso. Porque eso es básicamente el concepto de Tolan, Teotihuacán, es una ciudad paraíso, una ciudad en donde todos sean ricos, todos sean felices, todos tengan acceso a muchos recursos. Y ese era el objetivo de los mexicas, básicamente. Claro que eso implicaba que tenías que hacer la guerra. Tenías que justificar la guerra, conseguir recursos, tener un ejército enorme, más grande que todos los demás. El método del dominio mexica, tampoco uso la palabra azteca porque ellos no se referían a sí mismos como aztecas. Esta es una palabra totalmente posterior, azteca. El dominio de los tenochcas sobre la mayoría de los pueblos del centro de México era simplemente era como un robo institucionalizado, básicamente. Prácticamente los tenían amenazados y los robaban. Se justificaban la guerra a través de la religión, y su objetivo pues era construir esta Tula, esta ciudad paraíso, en donde en efecto toda la gente tenía derecho a estudios, a raciones de comida, de sal. O sea,
tenían buena vida los en Tenochtitlan. Y ese es el lado noble y ese es el gran logro de los tenochcas. Era una cosa que más nos puede impresionar es que era el único lugar en el mundo donde niños y niñas tenían acceso a educación gratuita, puesta por el gobierno, pues, o casi gratuita, y de todas las clases sociales además. Los logros de la civilización pues son muchos y son claves para su sustento. Como no tenían fuerza de animal, como no tenían animales de trabajo, tenían que estar súper organizados. Como tenían pocos granos, en Europa tenían acceso a diferentes granos, a la cebada y al trigo y a otros granos que son la base de la civilización, y acá prácticamente nomás el maíz. Tenían que estar súper organizados y desarrollaron sistemas muy complejos de organización social, como el Altépetlj, famoso, la ciudad, que era una cosa muy práctica, muy funcional. Y muy eficiente. El Altépetlj era muy eficiente, y su sistema de producción agrícola que lo rodeaba también, las chinampas y la milpa, eran excepcionales. O sea, producían mucho más. Una chinampa chica producía más que muchos campos grandes en Europa. Y también el campesino promedio tenía acceso a más artefactos. El campesino común tenía más cositas en su casa, tenía tijeras, hachas, piedras de moler, tenía ropas y cosas que no tenían en otras partes del mundo. Ese es un método antropológico para medir la riqueza y la pobreza, uno de los muchos que hay. La cantidad de objetos que una persona tiene, de utensilios que tenía la persona promedio, era mucho mayor en México que la que tenía en Europa. También tenían pues el acceso a agua potable y servicios, cosas así. Los mercados eran súper ricos, probablemente estaba el mercado más grande del mundo en Tlatelolco, y el mercado está súper organizado y muy abundante en variedad de frutas y de recursos. Vendían desde excremento humano hasta nieve con sabores que bajaba de los volcanes, con sabores que les ponían ahí de frutas. O sea, vendían todo ese tipo de cosas. Vendían tablas para construir barcas, tablas para construir tu casa, y todo estaba perfectamente organizado y con legislaciones muy precisas. Así también la esclavitud era un sistema mucho menos dañino, mucho menos malicioso que en Europa. El esclavo tenía muchas áreas de libertad. Su familia, sus hijos no eran esclavos, por ejemplo, no nacían esclavos sus hijos. Podía casarse, podía incluso tener otros esclavos. Entonces era mucho más complejo y apenas se puede decir que existía la esclavitud, casi no se puede decir entre los pueblos náhuatl. Pues este mundo que se suele llamar sangriento, pues no era más que igual de sangriento que los pueblos europeos. Desde el punto de vista de la antropología, el sacrificio humano es matar a alguien en la hoguera porque es bruja, porque es judío, porque es hereje, que matar a alguien para satisfacer a los dioses de la lluvia o al sol. Pues, no hay diferencia, no hay ninguna diferencia. Entonces, en aquella época prácticamente todos los pueblos del mundo realizaban sacrificios humanos y muchos canibalismo, incluso en Europa. De hecho, en Europa el canibalismo se siguió realizando hasta principios del siglo XX. Por ejemplo, en la época del terror en Francia, cuando guillotinaban a alguien, la gente corría
con cazuelas a recoger el chorro de sangre y se lo bebían porque consideraban que era medicinal. Entonces, Francia nunca ha tenido el estigma de canibalismo. ¿Por qué no decimos los caníbales franceses? Si apenas hace un siglo y medio realizaban esas cosas. Entonces, los pueblos nahuas se quedaron con ese estigma, los pueblos americanos, pues, con el estigma del canibalismo y los sacrificios humanos cuando no eran su característica. O sea, era una de sus características, igual que lo hacían todo el mundo. ¿Qué hace que a este mundo violento llegó otro mundo violento, que era el mundo europeo? Y todos sabemos más o menos lo que pasó. Los españoles llegaron y empezaron a levantar a los pueblos sometidos al Imperio Azteca hasta que lo rodearon y lo destruyeron. Y el final de Tenochtitlan representa el final del gran poder en toda América del Norte, el final de la gran fuerza política y militar indígena que dominaba toda esta área. Por eso es tan importante y tan central la conquista de México. Eso es lo que pasa con el encuentro de dos civilizaciones opuestas, dos discursos del universo, dos discursos que describen al mundo, que no son compatibles para nada. Uno domina al otro y el otro tiene que ser aniquilado por completo. Después de la conquista, dice el Eclesio, que sigue el silencio. Justo, precisamente Bernal Díaz del Castillo, el narrador de la conquista, el conquistador, que nos narra todo desde la llegada a América hasta la conquista de los barcos de Cortés. Él nos cuenta cómo durante la última batalla en la que los tlaxcaltecas y los españoles tomaron Tenochtitlan, los mexicas estaban tocando los tambores todo el tiempo, estaban tocando los tambores desde la torre del Templo Mayor. Era un ruido, dice Bernal del Castillo, no sabemos si estará exagerando, pero según él se escuchaba a 2 leguas de distancia el sonido de los tambores encima del Templo Mayor, y era un ruido que estuvieron haciendo día y noche todos los días que duró la batalla. Entonces, cuando terminó la batalla, los españoles todos terminaron sordos, no oían nada, no oían absolutamente nada, como si hubieran estado con unas bocinas fuertes aquí todo el tiempo. Y ese silencio pues siguió una ciudad tan llena de muertos que era prácticamente imposible limpiarla, así que rápidamente se puso intransitable porque todos los muertos empezaron a apestar. Ese silencio no fue una elección también del pueblo indígena. De hecho está en la famosa consigna de Cuauhtémoc, que él pide que se interrumpa. Ese era un poco el plan de Cuauhtémoc, interrumpir la comunicación con los españoles, porque Moctezuma Xocoyotzin había cometido el error de dialogar con ellos. El diálogo, que para nosotros en nuestra cultura tiene un sentido tan positivo y está cargado de cosas positivas, no es positivo cuando se habla de dos civilizaciones cuando una tiene más conocimiento de la otra. Los españoles tenían mucho más conocimiento de los tenochcas que los tenochcas de los españoles. Entonces lo que pasa enseguida es que el diálogo es destructor en este caso, y Cuauhtémoc lo ve y se dio cuenta de eso y decidió interrumpir toda la comunicación con los españoles y hizo esa consigna de no decirles absolutamente nada. Eso mandó a decir a todo el pueblo, y ese silencio indígena siguió en parte porque no les quedaba nada, y en parte fue una imposición, un silencio doble. La mayor fuerza,
el mayor mecanismo de los españoles para sostener ese silencio fue la destrucción de los libros de los mexicas y de todos los pueblos nahuas, así como lo hicieron con los mayas. Acabaron con todo el registro histórico, con toda la literatura y con todos los libros religiosos y todo tipo de memoria escrita. La destruyeron los españoles muy rápidamente. Y ese silencio fue el colmo ya mucho después de la conquista, cuando en 1750 Felipe II decidió prohibir el uso del náhuatl en todas las instituciones españolas, en todas las instituciones de la Nueva España. Hasta 1750 el náhuatl seguía siendo una lengua en la que se hacían actos de nacimiento, se empezaban a traducir obras clásicas europeas como Virgilio, pues todos los textos religiosos están traduciendo al náhuatl, y el náhuatl está entrando en contacto con la cultura mundial, está entrando en contacto con la cultura europea, que era una cultura en un estado de renacimiento. El renacimiento náhuatl, que era la fundación de la nueva Tola, había sido interrumpido, y luego su oportunidad de unirse a la cultura global naciente apenas. Algunos dicen que la conquista de América es el inicio de la globalización. Eso, prohibir el náhuatl como lengua oficial y prohibirla como lengua para cualquier trámite en las escuelas separó a la mayoría de los indígenas de México, los separó de la cultura global. La cultura náhuatl pasó de ser cultura a ser folclore. El náhuatl pasó a ser el idioma del pueblito en vez de ser el idioma que ya se hablaba, que incluso en Chihuahua se llegaron a escribir documentos en náhuatl, porque la conquista expandió todavía más el náhuatl, lo expandió por más territorio. Pero ese fue básicamente el momento en que se cortó, y en ese momento surgieron también muchos de los mitemas que dominan sobre el México antiguo, y que desgraciadamente son una barrera que no nos deja acercarnos a él. Por ejemplo, se maneja que los mexicas creían que los españoles eran dioses cuando llegaron. Ese es un tema del que se habla mucho. Pero hay una crónica indígena en náhuatl, donde en el encuentro entre Cortés y Moctezuma se quita la tilma y le dice a Cortés: tócame, soy un hombre, soy como tú, no soy un dios, le dice Moctezuma a Cortés. O sea, lo veía tan asombrado y tan sorprendido y tan maravillado de la apariencia de Moctezuma, que está pues con todas sus plumas y sus capas y sus cosas y sus joyas, que Cortés pensó que era un dios. Eso te diría. Entonces, ¿por qué iba a creer Moctezuma que Cortés era un dios? O sea, no tiene nada de lógica ni coincide. Otro mito, otro tema que se habla y que es totalmente, las fuentes son europeas, es de que el pueblo mató a Moctezuma Xocoyotzin y que lo apedreó el pueblo al ver que se había rendido ante los españoles. Y en cambio una crónica indígena en náhuatl dice que a Moctezuma lo acuchillaron los españoles hasta que se murió. Entonces muchos el otro fue silenciado. La narración de la conquista por parte de los indígenas permaneció casi olvidada hasta ya muy avanzado el siglo XX. Permaneció totalmente silenciada. El silencio fue impuesto más bien. Y desgraciadamente
ese silencio en el que están todavía los pueblos indígenas permite que la colonia y que la conquista, como decían hace rato los compañeros, es un proceso activo en la actualidad, es un proceso que sigue, y no somos un país integrado para nada, somos un país totalmente desintegrado, en el que un porcentaje de la población no tiene con qué negociar con el resto. No hay nada. No, los tarahumaras, por ejemplo, que andan en la calle, prácticamente no tienen nada que ofrecer al mundo occidental, al mundo chavoche. No tienen nada con qué negociar con nosotros. Y lo poco que tienen, que es su territorio nativo, constantemente está siendo mutilado y está siendo abusado, y se están robando sus recursos. Entonces, yo siempre he pensado que para que la conquista podamos entenderla de verdad, lo impresionante, lo grave y lo poderosa que es, tenemos que conocer qué era el mundo náhuatl, qué era el mundo indígena antes de la conquista. Curiosamente, hemos avanzado en muchos aspectos, como la arqueología en México está muy bien posicionada a nivel mundial. Claro que los mejores arqueólogos sobre temas mexicanos están en México, pero no pasa lo mismo con los temas de la filología y del pensamiento indígena. No pasa lo mismo con el conocimiento de la literatura náhuatl, que es la literatura indígena más grande del continente, y en México es casi no hay estudios sobre eso, no hay filología náhuatl, no hay estudios literarios sobre el mundo náhuatl, o hay muy poquito. Prácticamente se pueden contar con el dedo las universidades donde los estudian, y los estudios serios al respecto. La mayoría se han realizado en el extranjero. No hemos dedicado lo que merecen. Y curiosamente, la historiografía, su principal fuente normalmente es la literatura. Entonces, si no nos acercamos a la literatura indígena, es bien difícil que podamos crear un acercamiento verdadero a lo que eran los pueblos náhuatl antes de la conquista, lo que representó la conquista y lo que sigue representando actualmente. Muchas gracias. Agradecemos esa participación a los tres exponentes. A continuación pasaremos a la lectura de los respondientes. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O comentario? ¿O algo así? Primero felicitarlos a los tres organizadores, pero más bien me quiero que lo que cada uno de ustedes expone, ya contándolo, nos lleva a cosa inmediata de preguntas. Curiosamente, pues es cierto, ¿no? Muchos lo quieren estar hablando de un encuentro, pero una pausa. ¿Alguien más tiene algo que decir? ¿No? ¿Profe? Nada más para preguntar aquí al maestro Ibáñez sobre ese neobarroco que plantean, en qué términos estaría, o sería tan original que precisamente el término barroco. Lo que es el barroco, ahorita se habla con Sarduy, con Ilimar Chiampi, de una contramodernización, es decir,
América Latina sigue a través de su literatura y arte demostrando resistencia a la modernización capitalista o norteamericana o europea. Es distinto al barroco del siglo XVII. El barroco del siglo XVII se pretende más integrado, o sea, una atención pero integrada, y el neobarroco parece juguetón, crítico, chotea. Esas son las definiciones que hay. Yo lo que propongo es pues que los humanistas tenemos que buscar un barroco como el del 17 de encuentro, que sea lo menos cruento posible, y eso hay que inventarlo, pero no se inventa de la nada, como no se inventa una poesía realmente original de la nada. Para que una poesía lo sea, entonces al recitarla se identifica uno con ella, porque es real, tiene origen en realidades, en pasiones. Entonces la invención del neobarroco ante la circunstancia actual requiere de estudio, de imaginación de parte nuestra, para que sea menos cruento pues este proceso que no acaba de encuentro violento, de conquista dura, etcétera. Por ahí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Un comentario, pues a mí se me hizo muy interesante las tres reflexiones, ¿no? Muy concretas del propio Ibáñez, y las tres en sí, pues fortalecen una idea. Por ejemplo, compañeros del salón, así, a veces en charlas de este tipo, entramos en una idea de que la conquista fue un proceso histórico y ya. Sin embargo, ahorita sigue ocurriendo constantemente, ¿no? Hasta en las relaciones personales, ¿sí? Y tal vez no lo vemos como en el pasado y es lo que fue, y tal vez somos herederos de ello, entonces ya ahorita no. Pero en realidad está ocurriendo, y está ocurriendo, por ejemplo, en lo que comentaban, la sierra misma, la Sierra del Mar y todo eso. Y el silencio ese, o sea, que está impuesto en las culturas indígenas, pues ellos no quieren hablar, no quieren decir lo que saben también. Las personas pueden estar en la sierra en específico, y pues eso es muy interesante. Pues, gracias. No vamos a estar en ese mismo sistema colonial hasta que ustedes vean que hay diputados rarámuris, que un rector de la UACH es un rarámuri, que un maestro, que un gerente en una maquiladora, que como pueden ver, no se alcanza a ver en el futuro el fin del sistema colonial. O sea, de hecho, lo único que se puede ver es que empeora, lo único que se puede ver es cada vez más despojo y cada vez más aislamiento de los pueblos indígenas. Lo que pasa es cuando el abismo tecnológico entre dos pueblos es así, uno pierde la capacidad de negociar con el otro y ya. Desgraciadamente en Latinoamérica estamos viviendo también ese aspecto. O sea, va a ser lo que va a pasar prácticamente con los pueblos latinoamericanos si no despertamos. Vamos a acabar siendo un pueblo con el que el mundo tecnológico, el mundo donde la tecnología ya sea parte de toda la vida cotidiana, incluso a nivel biológico, no tenga nada que negociar con nosotros. O sea, si Latinoamérica no se pone bien en cuanto a tecnología, pronto vamos a ser como los tarahumaras, pidiendo limosna fuera de una estación espacial. ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta? ¿No? Bueno, ahora sí vamos a entregarlos. La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Filosofía y Letras, otorga la presente constancia al antropólogo Rafael Ortega Sinaloa por su valiosa participación como ponente en la mesa panel La Conquista en busca de una nueva narración, llevada a cabo el miércoles 9 de octubre del 2013 a las 19 horas en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras. Firman el licenciado Alberto Fierro Ramírez,
y el doctor Gerardo Ascensión Vaca, secretario de Extensión y Difusión. De igual manera, al máster en Letras Hispanoamericanas, Luis Eduardo Ibáñez Hernández. No suena. Y por último, licenciado Nelson Solorio Talavera. Gracias. Les agradecemos su asistencia. Este evento cuenta para el carnet. Que pasen buenas tardes.